¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Cabrales. A continuación realizaremos una presentación de la materia Estadística Inferencial 2, Unidad 3, Análisis de varianza de 1 y 2 factores. El primer ejemplo de análisis de varianza de un factor se trata de la desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Esta prueba fue realizada en lo que es Estados Unidos y los choques se realizan con maniquíes, los cuales pues llevan sus sensores para poder verificar el comportamiento que tendría el cuerpo humano al momento de un choque. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y con un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Como podemos ver, está lo que es el tipo de auto y el número de auto. Tenemos 10 autos, lo cual son compactos, medianos, grandes, y cada una de las lecturas que fue arrojando cada uno de los vehículos según el tipo de vehículo. Vamos a abrirlo en Unitab. Bueno, lo que carga, realizamos diferentes a través de diferentes métodos. Ya lo abrió. Ya los tenía resueltos. Vamos a ver, vamos a la tabla. Aquí tenemos previamente ya cargados lo que son las 10 muestras, los 10 vehículos, con diferente tipo de vehículo, lo que es el compacto, el mediano y el grande, y la fuerza que se ejerce al momento del frenado sobre el pecho. Vamos a estadística, a Nova. Vamos a revisar lo que es las medias de cada grupo. Ok, no, primero nos vamos a revisar lo que son los gráfica intervalos, análisis. Estamos en prueba de igualdad de varianzas. Ok, aquí nos pregunta que si tenemos los datos de respuesta ordenados en una columna para todos los niveles de factores. Nosotros en este caso lo tenemos en columna separada para cada nivel de factor. Es la que seleccionamos y seleccionamos cada uno de los factores y opciones. Tenemos el nivel de confianza del 95%. En gráficas, bueno, aquí no le cambiaríamos nada. Le damos a aceptar y nos arroja lo que es la tabla de la prueba o el gráfico de la prueba de igualdad de varianzas compacto, mediano y grande, con un intervalo de confianza de la desviación estándar de 0.05, un valor P de 0.979 y prueba del event con un valor P de 0.808. Tenemos un valor P elevado en el que
nos indicaría que para este caso nuestra hipótesis nula, que nos indica que las medias, hay una igualdad de medias, y la hipótesis alternativa que al menos una de ellas es diferente. Si visualizamos desde aquí, con un nivel alto, podríamos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo que se tendría que aceptar. Vamos a borrar todo esto para poder visualizar cada uno de los así lo realizamos de nuevo. Nueva prueba de igualdad de varianzas, ya lo tenemos. Vamos a aceptar para ver si el pergamino la información que nos arroja el pergamino. Así es lo que acabamos de ver del gráfico. Nos vamos al pergamino. Aquí, como les mencionaba, la hipótesis nula nos indica que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna que por lo menos una varianza es diferente, con un nivel de significancia del 0.05. Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar. Tenemos las muestras que vienen siendo compacto, mediano, grande, con un número de muestras de 10. Las desviaciones estándar, y el intervalo de confianza, nivel de confianza individual 98.33%. Son los valores P que acabamos de visualizar, en el que si lo vemos desde aquí, desde este punto, podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en la que todas las varianzas son iguales. Por tanto, pues se aceptaría la hipótesis nula, en la que sí existe igualdad. O sí, vamos a realizar otra prueba, ANOVA. Ahora realizaremos por lo que es un solo factor, el mismo punto que les mencionaba, de que tenemos nuestros datos de respuesta en columnas diferentes. Seleccionamos los tres opciones. Nivel de confianza el 95%. Comparaciones to key feature. Lo seleccionamos los dos. Gráficas. Seleccionamos 3 en 1. Vamos a aceptar. Los resultados no le movemos nada. Almacenamiento tampoco. Y le damos a aceptar. Ahora sí, como podemos ver, nos arroja cuatro gráficos. Gráfica de intervalos de compacto, mediano, y no alcanzó a salir la otra, pero es el grande. 95% para el intervalo de confianza. Para la media, en los datos, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos compacto, mediano y grande. Podemos ver que se encuentran cercanos las medias, de un valor de 35 en la escala de Y a 47. No están muy alejados. Intervalos
simultáneos del 95% de Tukey, diferencia de las medias para compacto, mediano y grande. Aquí nos está haciendo ya las comparaciones entre uno y otro para ver las medias que tan cercanas se encuentran. Como podemos ver, uno de ellos no alcanza a pasar por el 0. La de Fisher igual, no alcanza a pasar por el 0 entre el grande y el compacto. La gráfica de residuos, gráfica de probabilidad normal. Como podemos ver, el orden de los puntos se encuentran cerca de la línea. La de los residuos, qué tan lejos se encuentran los puntos distribuidos, es el valor de qué tan lejos se encuentran los puntos distribuidos a lo que es la línea o el punto central o 0. Como podemos ver, no se encuentran muy alejados. Tenemos un histograma, una frecuencia, residuos. Vámonos al pergamino a ver qué nos arroja. Ganó un solo factor. Igual, ¿no? Lo que es la hipótesis nula, todas las medias son iguales, no todas las medias son iguales para la hipótesis alternativa, con un nivel de significancia de 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor, 3 niveles, compacto, mediano y grande, análisis de varianza. El factor 2, error 27, valor F y el valor P. Aquí, como podemos ver, tenemos un valor P de 0.028, que el cual es menor a 0.05. Y si es menor a 0.05, podríamos rechazar la hipótesis nula, en la que se nos indica que hay igualdad de varianzas. Resumen del modelo: R cuadrada ajustado, R cuadrado, las medias, las divisiones estándar 4.4, 4.6, 4.6. Intervalo de confianza del 95, va del 41.81 al 47, 39 al 44, del 36 al 41, la división estándar agrupada de 4.45. Comparación en parejas, compacto, mediano y grande. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Vemos que es lo mismo. Ok, vamos a, con este valor, con el valor de F, el análisis de la varianza, vamos a realizar un gráfico. Gráfica de distribución de probabilidad. Distribución F. Y como podemos ver, tenemos un factor 2 y un error 27. Factor 2, error 27. Le damos a aceptar. Ok, tenemos, podemos ver si el valor, para poder, en este caso, bueno, lo vamos a ver vamos a ir a PowerPoint para explicar este gráfico, en el cual ya le agregué yo unas anotaciones. Si el valor
si la F calculada, que viene siendo esta, que es 4.09, es mayor que la F tabulada, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este caso, 4.09 es mayor que 3.354. La F calculada es mayor que la F tabulada. Por tal motivo, rechazamos la hipótesis nula, en la que nos indica que hay igualdades. En este caso, como podemos ver, el valor de P se encuentra en lo que es el valor es menor que 0.05, se encuentra sobre el área de rechazo. Nos vamos a lo que es el ejercicio. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza para los maniquíes en pruebas de choque. Igual vamos a manejar un intervalo de confianza del 0.05. Vamos a abrir el Monitab. Ok, vamos a ver. Vamos a lo que es la tabla. Lo podemos ver. Tenemos los datos ya. Vamos a estadísticas. Previamente voy a limpiar el pergamino para solo visualizar la información conforme la vayamos recopilando. Ahora sí, nos vamos a la hoja de trabajo, estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Lo mismo que ya veníamos mencionando, se encuentran los datos en diferente columna. Validamos que esté al 95% el nivel de confianza. Le damos a aceptar. En este caso, el valor P es mayor que 0.05. Como comentábamos, si el valor P es mayor que 0.05, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En este caso aceptaríamos la hipótesis nula. Compacto, mediano, grande, de 50 a 350 y tantos. Nos indica el gráfico. Vamos a ver qué nos arrojó el pergamino. Hipótesis nula, las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, alguna varianza es diferente. La muestra, el número de muestras, compacto, mediano y grande, desviaciones estándar, intervalo de confianza, un valor P de 0.120 y de 0.173. Como veníamos mencionando, si el valor P es mayor a 0.05, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Vamos a correr otro proceso. ANOVA, un solo factor. Lo mismo ya como veníamos viendo, lo tenemos en diferentes columnas. Seleccionamos los tres.
Las gráficas 3 en 1, 95%, Tuki, Feature. Vamos a dejar en este caso solamente Tuki. Vimos que nos arrojan casi lo mismo una y otra. Vamos a aceptar. Ok. Bueno, como podemos ver, en este caso sí están las medias más centradas y cercanas al cero. Entonces visualmente podemos detectar que sí hay igualdad en estas. También están muy cercanos. Bueno, lo que es la gráfica de residuos, gráfica de probabilidad, no tenemos ningún punto disperso. Vamos a gráficas. Vamos primero a revisar el pergamino. Tres factores. Análisis de varianza, el factor 2 con un error 27. Un valor F de 0.4 y un valor P de 0.676. Tenemos un valor elevado en el valor P. Entonces aquí a lo que podemos visualizar, podemos decir que si hay igualdades y se acepta la hipótesis nula. Vamos a realizar el gráfico para hacer lo que es la distribución F, factor 2 y un error 27. Así. Aquí está. Es fácil visualizarlo en el PowerPoint. Como estábamos observando, aquí es lo que acabo de meter para sacar el gráfico de distribución de probabilidad, en el cual nuestra área esta es nuestra zona de rechazo del punto 0,5 y esta es nuestra zona de aceptación. Entonces si la F calculada es mayor que la F tabulada, se rechaza la hipótesis nula. En este caso la F calculada es menor que la F tabulada, entonces se encuentra sobre la zona de aceptación. Igual como mencionábamos, ¿no? El valor P es mayor que 0.05, entonces en este caso aceptamos la hipótesis nula. Vamos a ver un ejemplo para análisis de varianza de dos factores. En este análisis de varianza de dos factores se determinará si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglor tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil. Compacto, mediano, grande, utiliza un nivel de significancia del 5%. Okay. Vamos a abrirlo. Ok, nos vamos a estadísticas, ANOVA. Aquí vamos a realizar
un análisis de medias, pues la variable de respuesta va a ser desaceleración, tipo de auto y el tamaño. Un nivel de significancia de 0.05 y le damos a aceptar. En este gráfico, como podemos visualizar efectos de la interacción, tenemos un rango de -5 a 5 y nuestros límites está de -4.29 a 4.29. Como podemos observar, en las interacciones compacto, extranjero, tamaño y tipo de auto, compacto, extranjero, grande y mediano, no se sale, ninguno de los puntos se aleja de la línea de la media central. Efectos principales para el tipo de auto, tenemos una media, ok, entre el extranjero y el nacional, uno está por debajo, el nacional tiene un valor más pequeño y el extranjero un valor más elevado. Efectos principales para el tamaño, compacto, grande y mediano. Como podemos visualizar, están unos hacia arriba, otros hacia abajo y otro en medio. El efecto más para el vehículo más grande, tiene un valor más pequeño, entonces al parecer tenemos es menos propenso a sufrir más daño en el vehículo más grande que en el vehículo más compacto. Ok, nos vamos a estadística, ANOVA. En este caso vamos a ver, vamos a estadísticas, ANOVA, y vamos a realizar el ANOVA balanceado. Variable respuesta va a ser desaceleración, tipo de auto y el tamaño. Opciones, nada. Gráficas, vamos a correr un 4 en 1 para verlas todas juntas, nada, y le damos a aceptar. Gráfica de probabilidad normal de residuos, no se encuentran tan alejados, y el valor ajustado igual no tenemos tan dispersos. El histograma de la frecuencia versus residuo, y los residuos orden de observación, igual no tenemos ningún foco rojo. Okay. Tipo de auto, tamaño, ok, como veníamos viendo, es tipo de auto, tamaño. En este caso los vamos a tratar por independientes. Ok, voy a correr de nuevo porque me faltó la interacción entre el tipo del auto y el tamaño. Estadística, ANOVA balanceado, y me faltó el tipo de auto por el tamaño del auto, es la interacción que nos está solicitando que realicemos también. Okay, vamos al pergamino. Ahora sí, ya nos está arrojando lo que es la interacción. Tenemos que analizar
por independiente el tipo de auto, el tamaño y la interacción entre el tipo de auto y el tamaño. Si los analizamos por independientes, el tipo de auto, como podemos visualizar, es un valor inferior al 0.05, en el que aquí rechazaríamos la hipótesis, en este caso 0.06, la hipótesis nula se rechazaría, acá se aceptaría, y en este último caso también la aceptaríamos. Vamos a realizar una gráfica de intervalos agrupados, variables de las gráficas de desaceleración, variables categóricas de agrupación de 1 a 4, la masa externa primero, tipo de auto y tamaño. Nos dice que la masa externa primero, vamos a ver, tamaño y tipo de auto. Estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos, grupos. La masa externa es tamaño y luego tipo de auto. Vamos a aceptar. Ok, tipo de auto extranjero nacional, extranjero nacional, extranjero nacional, compacto, los está comparando. Podemos visualizar el comportamiento de cada una de ellas. Divisiones estándar y individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Ok, ahora vamos a correr otro proceso, ANOVA. Es gráfica de efectos principales. Respuesta de desaceleración, tipo de auto y tamaño. Ok. Aquí visualizamos lo que es la media. Gráfica de efectos principales para desaceleración. Medias de datos. Nacional extranjero. El extranjero tiene un valor más alto, una media más alta, y una media más baja. Lo que es el tamaño, en el tamaño, como ya lo habíamos visto, ¿no? Mientras más grande sea el vehículo, menor será el daño que se ocasiona. Ahora lo vamos a correr por otro método, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general, variable de respuesta es desaceleración, y en los factores tipo de auto y tamaño. Modelo lineal general, bueno, en este caso no lo teníamos. Lo que se hace es seleccionar las dos y le damos a agregar. Bueno, lo voy a borrar para ver cómo hacerlo. Aquí estamos agregando la iteración que realizamos manualmente. Le damos a aceptar. Opciones. Tenemos un nivel de confianza del 95%. Gráfica, seleccionamos 4 en 1 para que nos arroje
sola, resultados no le movemos, almacenamiento lo vamos a dejar igual. Como podemos ver, aquí tenemos las 4 gráficas que observamos hace un momento, y en el pergamino nos está arrojando este valor que ya habíamos visualizado. El análisis de varianza igual, aquí lo podemos ver también. Este es el primer paso que corrimos. Acá nos lo está arrojando nuevamente. En un solo paso estamos visualizando algunos de los puntos que manejamos por separado. Tipo de auto, el extranjero, ecuación de regresión. Bueno, este no se ocupa en este momento. Lo que quería visualizar eran lo que son los gráficos y el análisis de varianza y el resumen del modelo. Como podemos ver, nos lo arrojó en un solo paso. Los valores son iguales. Al ser un valor más alto, el tipo del auto, el tamaño, bueno, lo que mencionábamos, el valor P es menor a 0.05. Entonces, para el tipo de auto, en este caso rechazamos la hipótesis nula. Para el tamaño es muy poco el 0.06, en lo que aún así está por encima del 0.05. En este caso aceptaríamos la hipótesis nula. Y en el último de los casos, para el tipo de auto, en la interacción del tipo de auto y el tamaño, tenemos un valor mucho más elevado. Entonces no tenemos evidencia suficiente tampoco para rechazar la hipótesis nula. En este caso se rechaza, se acepta y se acepta. Ok, entonces ahora nos vamos al ejercicio. Ok, vamos a abrir documento de Minitab. Ok, nos vamos a estadísticas, ANOVA. Vamos a realizar el análisis de medias, aceleración, factor 1, tipo de auto, y el factor 2, el tamaño, con nivel de significancia del 0.05. Le vamos a aceptar. Como podemos ver, igual se encuentran dentro de los límites, los 6, con un valor más alto el extranjero que el nacional, y compacto, grande y mediano. En este caso, como podemos ver, en el otro era muy notorio que en el grande se sufría menos daños, pero ahorita están muy cercanos los tres. Aún así el grande se sigue sufriendo menos, el compacto más, y el mediano pues casi
intermedio, ¿no? Ok, nos vamos a estadísticas, ANOVA. Estadísticas, ANOVA, ok, estadísticas, ANOVA. Y luego nos vamos a un ANOVA balanceado, determinar si las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. Vamos a aceptar. La variable de respuesta es desaceleración. Los modelos es tipo de auto, tamaño y la interacción entre el tipo de auto y el tamaño. Gráficas 4 en 1 para verlas juntas. Y le damos a aceptar. Como podemos ver, las gráficas de probabilidad normal, no tenemos algún punto, un foco rojo. Este lado en residuos versus ajustes tampoco. Bueno, este que está un poco alejado, pero aún así no nos lo está marcando como foco rojo. Histograma de la frecuencia versus el residuo. Orden de observación del residuo. Nos vamos al pergamino a ver qué nos arrojó. Información del factor, tipo de auto, el tamaño, es extranjero, nacional, compacto, grande y mediano, análisis de varianza de desaceleración, tipo de auto, tamaño y tipo de auto versus tamaño. En este caso tenemos un valor muy diferente al que veíamos anteriormente. En este caso tenemos todos los valores de P mayores a 0.05. Entonces desde aquí podemos decir que sí, que se acepta la hipótesis nula, en la que sí hay igualdades. Aún si los manejamos por individuales, tipo de auto es mayor el valor de P, entonces no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En el tamaño tampoco, y en la interacción entre el tipo de auto y el tamaño también está por encima del 0.05. entonces desde aquí ya podemos decir que aceptamos la hipótesis nula para cada uno de los escenarios según el tipo de auto, el tamaño y la interacción entre uno y otro. Vamos a lo que es el PowerPoint. Ya lo vimos, la de las medias, balanceado, gráfica de residuos. Ok, bueno, como podemos ver, en este caso según los valores de P, aquí vamos a aceptar la hipótesis nula para cada uno de los escenarios. Veamos qué nos pregunta en el... Presentan los datos de lesiones de cabeza, los maniquíes o pruebas de choque. Presentan un criterio estándar de las lesiones de la cabeza. Utiliza el de varianza de dos factores para determinar si existe efecto de interacción, un efecto de renglón tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza el nivel de significancia. Bueno, como ya lo mencionábamos, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, entonces sí existe un efecto de interacción. O sea, si la hipótesis nula nos indica una igualdad, entonces como ya lo mencionábamos, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en los tres escenarios. Entonces, según el tipo de auto, el tamaño
y entre la interacción entre el tipo de auto y el tamaño, con un valor elevado de P mayor a 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula. Ok, nos vamos a el último. En este caso sería un ejercicio o es para este caso realizamos mediciones en, en metales cortados con diferentes tipos de maquinarias o de equipos. eh, para ver cuál era la diferencia entre un corte y el otro, y realizamos las muestras para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Son tres tipos de equipo y en estas las diferencias están las medidas en 64, como se indica acá, ¿no? Vamos a abrir el Unitab. Ok, bueno, aquí tenemos ya la tabla con los valores. Vamos a estadística, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos un valor P mayor a 0.05, entonces aquí como podemos ver indicaríamos que al ser un valor mayor a 0.05 aceptaríamos la hipótesis nula, en la que nos indica que no existe o que haya una igualdad de medias. A ver en el pergamino, la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Entonces la muestra, número de muestras, desviaciones estándar, intervalos de confianza, el valor P de .192 y .173. Al ser un valor P mayor a 0.05 no tenemos evidencia suficiente de que para rechazar la hipótesis nula, entonces aceptaríamos la hipótesis. Vamos a correr otro, es ANOVA, un solo factor. Los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Seleccionamos los tres, gráficas 3 en 1, intervalo de confianza del 95%, le damos a aceptar. Y aquí tenemos las gráficas. Como podemos ver, pasan por el 0, no están muy alejadas, aunque las medias para los que es el buffer o amoladora o equipo para corte de 4.5, está la cortadora de 14 y el oxietileno. El buffer al parecer es un poco más preciso que con los otros dos cortes. Feature,
igual casi pasan por el 0. No tenemos datos muy dispersos. Información del factor. Tenemos los 3 aquí. Solo nos arroja un valor de P. Como podemos ver, desde punto 133. Con un factor de 2 y de error de 27. Con un valor F de 2.18. En la agrupación, las medidas que no comparte una letra son significativamente diferentes. Entonces, todas comparten la letra, como podemos ver. Entonces no hay mucha significancia en las medias. 1.8, 2, 2.5, están muy cercanas todas. Ese es para Tukey. Para Fisher, pues igual, todas comparten la misma letra. Entonces, al compartir la letra, pues no hay significancia, no hay mucha significancia de diferencia. Ok. Vamos a utilizar el análisis de varianza para visualizarlo en el gráfico. Gráfica de distribución de probabilidad. Ver probabilidad, aceptar. En este es una gráfica de distribución F. Y el error, un error de 27. .354. Como lo veíamos, ¿no? Aquí está. Nos indica que 3.354 nos indica que si el valor de la F calculada es mayor que la F tabulada, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en ese caso, la F calculada es menor que la F tabulada. Entonces, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y como lo mencionábamos, ¿no? Tenemos un valor P mayor a 0.05. Entonces, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en la que, como podemos ver, pues sí existe, o sí hay igualdad de medias para los 3 tipos de cortes. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.